Esta presentación se ha hecho en colaboración con el profesor Marcelo Gorriti, que es profesor de Ingeniería Química de la Universidad Mayor de San Andrés y que es en Bolivia una de las personas que está trabajando en temas de simulación de procesos y aplicando en concreto diversos tipos de software, tanto comercial como freeware, para la resolución de problemas que tienen que ver con asuntos muy interesantes en un país como Bolivia, que es un país en vías de desarrollo con grandes retos en temas ambientales y en los que Marcelo viene trabajando desde hace tiempo. Las herramientas freeware precisamente en países en vías de desarrollo son extremadamente interesantes porque permite la formación e incluso la resolución de problemas en la industria o en el ámbito universitario y académico sin necesidad de recurrir a grandes gastos donde estos gastos en países desarrollados son más fáciles de afrontar que en países en vías de desarrollo. O sea que participar del freeware y promocionar el freeware en estos ámbitos siempre es muy interesante, sobre todo pensando también en países en vías de desarrollo. Yo querría ahora una reflexión antes de empezar. Por favor, Vanessa, si eres tan amable. Y es que, no sé si lo sabíais, pero existe un ranking de universidades que utilizan software libre o que promocionan el software libre. Sobre todo se está pensando en todas esas herramientas que sustituyen a programas comerciales como es el OpenOffice, etcétera, etcétera. Es un ranking de universidades españolas en concreto. No sé si, sinceramente, no sé si existe un ranking mundial, pero sí de universidades españolas, donde la nuestra, la Universidad Politécnica de Valencia, no se encuentra nada mal situada. Es el 17 de 70 de las 70 universidades evaluadas en este ranking, que lleva creo que 3 años haciéndose. Perdón, 17, sí, 18. Y es un ranking que, bueno, de alguna manera lo que está evaluando es cómo se promociona el freeware y cómo se hace más sencillo, más barata la formación y se potencia más el desarrollo de este tipo de plataformas. Nuestra introducción, desde nuestro punto de vista del equipo que estáis conociendo aquí en el mundo freeware, ha sido por una necesidad. Nosotros, cuando nos planteamos dar formación en simuladores de procesos ambientales y químicos, nos planteamos trabajar con los simuladores comerciales, pero claro, los simuladores comerciales, la posibilidad desde la universidad de acceder a la Universidad Politécnica de Valencia, y todos los que estáis trabajando en la Universidad Politécnica de Valencia, sois alumnos, lo sabéis perfectamente, tenemos un acceso a ciertos programas como MATLAB, matemática, etcétera, cuyos gastos corren a cargo de la universidad y los alumnos pueden participar del uso de estas licencias. Pero cuando uno quiere dar un curso online, sobre todo enfocado, como pretendíamos enfocar, a países de habla hispana, y donde los alumnos están deslocalizados por todo el mundo, y puede ser un alumno que viene a una universidad, pero puede seguirlos desde un puesto de trabajo o desde su casa, el acceso a licencias no es fácil, es caro. Y nosotros lo que pretendimos fue buscar alternativas freeware que permitieran a los alumnos formarse en estas alternativas freeware y que esto le permitiera además dar el salto a los programas comerciales cuando les hiciera falta. El caso quizá más, lo acaba de comentar Vanessa, más parecido es la relación entre Scilab Xcos con MATLAB Simulink. Son tremendamente parecidos tanto en lo que es la forma de trabajar, la forma de programar, la presentación. Y bueno, permite, por ejemplo, permitiría que un alumno se formara utilizando Scilab y Xcos y con un mínimo esfuerzo poder pasar a programación con MATLAB y Simulink. Eso es extremadamente interesante, evidentemente. Y nosotros no quisimos desaprovechar esa oportunidad a la hora de dar un programa de formación online que permitiera a cualquier alumno poder seguir nuestros cursos independientemente de si tiene capacidad de acceso a los programas comerciales o no. Ahora me vais a permitir que empiece hablando de uno de los dos programas que os voy a introducir y que, como os comentaba, yo no soy experto en ellos, pero el compañero Marcelo Gorriti de la Universidad Mayor de San Andrés es el que primero me los presentó y me abrió un poquito a este pequeño mundo de estos programas. En concreto, GAMS es el General Geographic Modeling System, que es un programa dedicado fundamentalmente a modelado matemático y optimización. Es decir,
en optimización es un programa que está enfocado su programación a la optimización de ecuaciones algebraicas. Entonces funciona excelentemente bien para esto. Se suele utilizar en diversos ámbitos como la programación lineal, la optimización en economía. De hecho, yo creo que esta es la segunda aplicación, es la más habitual en este programa, y también en la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, algo muy habitual en el ámbito de la ingeniería en general y de la ingeniería química también en particular. Yo os voy a mostrar un ejemplo ahora de cómo GAMS es capaz de resolver un ejemplo relacionado con el ámbito de la ingeniería. Aquí tenéis un pequeño esquema de lo que sería un proceso de extracción muy sencillo, en continuo, donde tenemos una corriente de entrada con un caudal y una concentración de un soluto determinada, y se realiza una extracción con otro disolvente W con un caudal determinado, y al final obtenemos dos salidas, una con una concentración que esperamos que sea cero porque hemos extraído todo el soluto, y otra con una concentración I1, y que es un poco el objetivo de este tipo de procesos, ¿no? Que la extracción se produzca de manera completa. Bueno, en la derecha tenéis el conjunto de ecuaciones que definen el proceso. La primera de ellas es una función a maximizar. Como os decía, GAMS está especializado en la optimización. Vamos a ver un ejemplo de una maximización donde lo que pretendemos es maximizar, hacer lo más eficaz el proceso. Y las otras dos ecuaciones son el resultado de un balance de materia y de la ecuación de equilibrio que se produce en el proceso de extracción. No me quiero parar ahora en entrar en mayor profundidad en los principios que gobiernan los fenómenos, este tipo de fenómenos, este tipo de procesos, pero sí simplemente que veáis un ejemplo de cómo funciona. Ahí al final lo que queremos, por favor, bueno, yo le doy, no hace falta, lo que queremos es maximizar esa ecuación y conocer las variables x1 y w1, que los valores de esas variables que maximizan esta ecuación, siendo h, siendo xf y siendo un parámetro lambda que tenéis ahí como parámetros conocidos. Voy a poneros un vídeo, por favor, vamos a hacerlo funcionar. Un vídeo en el que vais a poder ver, bueno, esta es la disposición habitual del GAMS, un fichero tipo script donde se realiza la programación, se definen lo que son las variables, lo que son los parámetros y lo que son las ecuaciones, muy similar a lo que podría ser una programación en Scilab o en MATLAB, por ejemplo. Se escriben en el lenguaje apropiado las tres ecuaciones que tenéis ahí, identificando claramente cuál es la ecuación que se va a utilizar para optimizar, en concreto la ecuación que queremos maximizar. Tiene una serie de instrucciones, no es demasiado largo, como podéis ver. Mucho de ello, de lo que veis ahí, es información. Se definen los valores de los parámetros, se definen las variables que queremos maximizar, cuáles son su rango de valores con los que hay que trabajar, se ejecuta el programa y se genera un fichero con los resultados de la ejecución que tenéis ahí, donde también es, los que conocéis y trabajáis con MATLAB o con Xcode, veréis que es un poco el command window, ¿no?, que aparece ahí en esos programas, y al final lo que obtenemos es un fichero con los resultados, una serie de estadísticas sobre los cálculos que se han ido realizando para llegar a esa optimización, y al final del mismo vamos a ver que podemos seleccionar para que nos indique cuál es el valor de esas variables que maximizaban la función. Y ahí podéis ver los valores de la función en sí misma, tanto de x1, y1 y w1. Y ahí os da el resultado de esa maximización, que tampoco tiene todo el sentido común del mundo que dé resultados parecidos a los que veis ahí. Y hay una tercera pantalla que aparece ahí, donde nos va contando qué programas y qué subrutinas y qué resolvedores se han ido ejecutando a lo largo del proceso. Insisto, el programa hay que aprender un lenguaje de programación propio, evidentemente, pero como está muy enfocado a la optimización, pues nos ayuda mucho a poder resolver problemas de optimización, sistemas de ecuaciones algebraicas, ya que podemos optimizar con los distintos resolvedores que dispone, y que en principio nos tiene que facilitar el trabajo. Yo, como comentario, antes de pasar a indicaros, aquí tenéis una serie de información que está libre en la red
sobre el programa, dónde descargarlo, aplicaciones que se pueden encontrar para ingeniería química o algunos artículos o manuales que existen en la red. El programa no es completamente freeware. Lo que habéis visto funcionando es la versión demo. La versión demo permite hacer muchas cosas y permite introducirse bastante en el programa y saber cómo funciona y resolver algunas cosas si no son demasiado complejas. La versión de pago sí que ya permite hacer otras muchas cosas, pero por ejemplo, desde el punto de vista de introducirse en el programa, es una versión demo que da mucha libertad a la hora de trabajar, no tiene una fecha de finalización de su utilización. Desde el punto de vista de la formación en el ámbito académico, por ejemplo, también da mucho juego para formar al alumno en este tipo de herramientas. Desde mi punto de vista, comparándolo con MATLAB, por ejemplo, MATLAB tiene un bloque unas subrutinas de optimización muy potentes y permitiría hacer exactamente algo muy similar. SILAB también permitiría hacer algo muy similar a lo que hace GAMS. La ventaja de GAMS, que como está enfocado a eso, digamos que todo te dirige hacia ello y no tienes por qué saber más que lo necesario para plantear bien las ecuaciones y saber cuáles son la función objetivo y las variables que quieres optimizar. Y programas como MATLAB o SILAB, como son mucho más amplios, no se va tan directo a ellos. Pero bueno, es una herramienta, como os decía, muy interesante. El profesor Marcelo Gorriti la está utilizando en Bolivia para gestionar lo que es hacer un estudio de gestión de la red eléctrica en Bolivia, donde parece ser que la eficiencia en la gestión de la red, como en cualquier red, es muy importante. En Bolivia en concreto tiene algunos problemas en este sentido y este tipo de software puede ayudar mucho, teniendo las ecuaciones que definen el proceso de transporte de energía eléctrica, pues pueden ayudar mucho a lo que es la optimización del mismo. En cuanto al otro programa, que era la segunda parte de mi presentación, es el KPP Kinetic Preprocessor. Es un programa completamente freeware que ha sido desarrollado específicamente con un objetivo muy concreto y que es muy interesante también. Está pensado para química atmosférica. Los problemas de química atmosférica y de cinética de reacciones químicas con evolución de compuestos, productos, subproductos, evolución con el tiempo de las concentraciones de los mismos en la atmósfera, como puede ser el smog fotoquímico o la concentración de ozono estratosférico, requieren de la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales, de muchos sistemas de ecuaciones diferenciales que requieren la resolución por métodos numéricos de estos sistemas que muchas veces no son ni son lineales y están acoplados. Este tipo de resoluciones, programas como SILAB o MATLAB los pueden realizar. De hecho, nosotros hemos realizado simulaciones en las cuales hemos resuelto sistemas de ecuaciones diferenciales de más de 20 ecuaciones diferenciales acopladas y algunas de ellas no lineales. Pero este programa se pensó específicamente como forma de resolver estos sistemas de ecuaciones diferenciales en química atmosférica, proporcionando primero una base de datos de procesos químicos ambientales que permitiera al usuario poder, por ejemplo, que puede ser un ejemplo de formación y destrucción de ozono en concreto creo que este es estratosférico, sí. Un sistema de ecuaciones que podría surgir de aquí, simplemente teniendo lo que son la estequiometría de las reacciones, se puede convertir en un programa. Esto es un ejemplo o dos ejemplos de dos ficheros que se ejecutan con KPP, donde podemos ver en el resumen de ficheros de la izquierda, se pueden definir cuáles son los compuestos a partir de la base de datos que tiene KPP. En el fichero de la derecha se pueden definir la estequiometría de las reacciones y las constantes cinéticas de las mismas. Y KPP es capaz, a partir de estos datos, y dándole una instrucción de qué es lo que queremos, cómo queremos que resuelva los sistemas de ecuaciones diferenciales, es capaz de plantear el sistema de ecuaciones diferenciales resultante y darle una salida en formato Fortran, C o MATLAB. En las últimas versiones han incorporado MATLAB. Es decir, que lo que KPP hace es, a partir de su base de datos, permitir al usuario plantear las ecuaciones cinéticas
y plantear en lenguaje C, Fortran o MATLAB un programa capaz de, haciéndolo correr en Fortran, C o MATLAB, resolver el sistema de ecuaciones diferenciales resultante. Para eso han creado un conjunto de resolvedores de sistemas de ecuaciones diferenciales tales que, o los cuales están especialmente diseñados para resolver sistemas de reacciones complejos, digamos, dentro de lo que es la química atmosférica. Y lo que comentan los creadores es que es muy potente porque además de crear las subrutinas en C, en Fortran o en MATLAB, esos resolvedores están pensados para estos sistemas de evolución de reactivos y productos en química atmosférica que son especialmente complejos de resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces han creado este programa específicamente para ello. Y además tiene una gran ventaja, porque los que lo están utilizando esto, por ejemplo, el compañero Marcelo Gorriti lo está utilizando en Bolivia para hacer simulación de evolución de smog fotoquímico en ciudades en altura, en el altiplano boliviano, por ejemplo en La Paz. Se está utilizando para ello y se está acoplando o se va a acoplar a modelos de transporte atmosférico, lo cual permite combinar transporte con cinética y lo cual lo hace especialmente potente a la hora de predecir cuáles son, por ejemplo, los niveles de ozono en la ciudad a lo largo del día, predecirlos con suficiente antelación para saber cuándo puede haber problemas. Esto se está haciendo en otros lados y el profesor Marcelo Gorriti lo está haciendo en concreto para un modelo tan especial como es el de la ciudad de La Paz, que es una ciudad que está a gran altura en el altiplano con unas condiciones meteorológicas muy determinadas. El modelo que genera KPP permite introducir el modelo cinético en otros programas que lo que hacen es incorporar, por ejemplo, ecuaciones de transporte para simular todo lo que es la meteorología, comportamiento meteorológico en esas condiciones como las que tiene la ciudad de La Paz. Como os comentaba, este tipo de programas, aquí tenéis un esquema de otra aplicación, no la anterior, donde diversos modelos se integran en uno, modelos de transporte, modelos de deposición y el modelo químico de cinética química que aporta KPP se integran en un programa para tener un resultado que incluya tanto la parte física como la parte química a la hora de predecir comportamiento de contaminantes o de compuestos en la atmósfera. Supongo que si alguno de vosotros está trabajando en estos temas, el programa KPP puede que sea habitual, pues el uso del mismo, o puede que utilicéis algún programa comercial para ello, no lo sé, no es mi campo, aunque sí que lo he visto funcionando y me pareció muy interesante y está relativamente extendido entre los investigadores que trabajan en la predicción de modelos como es el smog fotoquímico o la evolución de ozono en estratosfera, por ejemplo, o como es este ejemplo de deposición de sustancias químicas en distintas condiciones físico-químicas de la atmósfera. Os dejo dos enlaces con, dos referencias. Una tiene un enlace abierto para que bajéis el documento, un documento bastante interesante sobre el funcionamiento de KPP, y el otro es una referencia de una publicación científica de los creadores de KPP sobre precisamente el funcionamiento de dicho programa y las ventajas del mismo. Existen varias versiones y las últimas versiones pues han incorporado nuevos resolvedores de sistemas de ecuaciones diferenciales más potentes y por tanto pues más interesantes para todos aquellos que trabajen en este campo. Y vuelvo a insistir en que es muy interesante el que sean freeware. O sea, hay gente que está trabajando de manera pues freeware, es decir, crean el producto, lo ponen en el mercado para que cualquiera lo pueda utilizar y del uso que todos los usuarios, valga la redundancia, hacen, se va mejorando ese programa y se van incorporando mejoras, algo muy parecido a lo que comentaba Vanessa con Scilab. Este es el final de mi presentación.